Hola compañeros, mi nombre es Yaretsi y les vengo a presentar enfermedades genéticas sistémicas que debe de conocer el odontólogo. En este caso presentaremos 6, como ya se mencionó en la introducción. Y bueno, el primero es el síndrome de Gardner. Esta tiene una herencia autosómica dominante y un tercio de todas estos pacientes ocurre de unas mutaciones de novo. El gen responsable es el brazo largo del cromosoma 5, identificado como el gen supresor de tumores de la poliposis coliadematosa. Bueno, este síndrome es una variante de la poliposis adematosa familiar y además de pólipos colónicos, se pueden encontrar otras anomalías que son importantes para descubrir este síndrome, como lo son, puede involucrar la piel, los tejidos suaves, la retina, el sistema esquelético y los dientes. De características clínicas y radiográficas, bueno, primero tenemos que hay una prevalencia que varía desde una persona por cada 8.300 o una por cada 16.000. Y hasta el 90% de estos pacientes presentan anomalías esqueléticas, donde las más frecuentes son los osteomas. Las áreas más comunes son el cráneo, los senos paranasales y la mandíbula. Suelen aparecer durante la pubertad y estos osteomas aparecen antes que los pólipos o cualquier síntoma de estos. Las lesiones unáticas o esqueléticas a menudo ocurren en la región de los ángulos mandibulares, como se ve en esta imagen, y con frecuencia se asocian con una deformidad facial prominente, como se observa aquí. Estos varían, pueden ser desde ligeros engrosamientos hasta grandes masas, y en ocasiones, si son grandes masas, pueden limitar la apertura mandibular. Generalmente estos pacientes que tienen osteomas presentan entre 3 a 6 lesiones óseas. Bueno, los pólipos colónicos se desarrollan generalmente durante la segunda etapa de vida, y debido a que son adenomatosos, finalmente se transforman en adenocarcinomas. Y la detección de pólipos extracolónicos no es rara, de hecho se puede encontrar en el intestino delgado y en el estómago, pero estos generalmente no presentan transformación carcinomatosa. Y bueno, en este GIF, no sé si se alcanza a apreciar algunos pólipos, pero ahí están. En anomalías dentales, pues incluimos los odontomas, que se pueden encontrar de diferentes tamaños en diferentes partes, dientes supernumerarios y dientes retenidos. Aproximadamente el 20% de los pacientes presentan dientes supernumerarios, pero no son más que los que se observan en la displasia cleidocranial. Bueno, en esta imagen podemos observar los dientes supernumerarios y aquí son es un odontoma en el central superior derecho, arriba, lo que ocasionaba que estuviera ahí retenido. Pues aquí se extrajo este odontoma, en este caso es pequeño, en esta paciente. También otra característica clínica es que los pacientes en su mayoría muestran quistes epidermoides de la piel, como se ve en la imagen, de diferentes tamaños. Los tumores desmoides, que son neoplasias fibrosas localmente agresivas de los tejidos blandos, se encuentran en 10% de los pacientes afectados y principalmente se pueden encontrar en mujeres en la cicatriz abdominal que se forma después de la colectomía. Y aunque es menos conocido, también hay una prevalencia de carcinoma de tiroides y
en mujeres muestra un aumento de 100 veces con respecto a los hombres. Y también otra característica clínica importante es que en el 90% de los pacientes se encuentran lesiones pigmentadas en el fondo de ojo, más o menos así. Y en tratamiento y pronóstico, pues tenemos que el principal problema para estos pacientes es la alta tasa de transformación maligna de los pólipos intestinales en adenocarcinoma invasivo, pues se convierte en cáncer. Y a los 30 años, aproximadamente el 50% de los pacientes con este síndrome desarrolla carcinoma colorectal. Y en tratamiento, pues para este caso de los pólipos se recomienda la colectomía profiláctica, que es un corte. Y para las demás manifestaciones clínicas, pues la extirpación de los osteomas de mandíbula, y como en este caso, en esta imagen, pues encontramos un osteoma bastante grande, pueden encontrarse de diferentes tamaños, y también extirpación de quistes epidermoides, como se ve en este mini GIF. El siguiente síndrome es el de Gorlin-Goltz. Este tiene una herencia autosómica dominante que es ocasionado por el gen PATCH1 y entre el 33 y el 60% de los pacientes muestran mutaciones de nuevo. Bueno, como mini historia, en 1960 el patólogo Gorlin y el dermatólogo Goltz describieron detalladamente este síndrome en la Universidad de Minnesota, y la prevalencia es de 1 entre 50.000 o 1 entre 221.000 pacientes. Y bueno, como ya habíamos mencionado, el gen PATCH1 es un supresor tumoral que se localiza en el brazo largo del cromosoma 9. Aquí está el cromosoma 9. Y bueno, cuando se observa una alteración en un alelo, ocasiona malformaciones. Y cuando se observa en 2 alelos, ya se forman tumores y quistes. En características clínicas, pues tenemos de manifestaciones principales el carcinoma vasocelulares, queratoquistes odontogénicos en la mandíbula y depresiones puntiformes palmoplantares. Y también como otros manifestaciones que se pueden encontrar son malformaciones esqueléticas, calcificación de la hoz cerebral. De hecho, creo que la calcificación de la hoz cerebral la tienen casi todos los que tienen este síndrome, y dismorfismo facial. Y el déficit intelectual está presente en el 5% de los casos de estas personas con este síndrome. Y bueno, en esta imagen encontramos un carcinoma vasocelular bastante invasivo. Bueno, aquí tenemos la imagen A, donde está la paciente en su primera foto. En la B es como una reconstrucción mandibular. En la C ya se llevó a cabo la cirugía. La D está el colgajo y las suturas. En la E ya es una radiografía final, y en la F pues ya vemos una paciente con su prótesis. Y bueno, los carcinomas vasocelulares pues se pueden encontrar de diferentes tamaños, no son tan grandes siempre. Bueno, otras manifestaciones que pues también son menos frecuentes, pues son alteraciones cardíacas, neurológicas, cutáneas, oftalmológicas, como lo puede ser el estrabismo, hipertelorismo, como se ve en esta imagen, cataratas, glaucoma,
pueden ser hormonales como el hipogonadismo, asociadas a neoplasias, dismorfismo facial y anomalías vertebrales, como se pueden ver en estas otras imágenes. También en algunos pacientes se encuentran cavidades quísticas, retención de órganos dentales, como aquí se ve en esta tomografía, o dientes retenidos. Y en realidad las anomalías que podemos encontrar en este síndrome son muchísimas, y yo solamente presenté como las más comunes, pero en realidad es una lista muy larga de las que se han encontrado. Bueno, de las principales, pues tenemos los carcinomas vasocelulares, y estos representan el 30% de los casos de cáncer en adulto, y a pesar de que son muy comunes, tienen una mortalidad extremadamente baja, ya que estos carcinomas no suelen provocar metástasis, solamente una destrucción del tejido, y pues son más que nada problemas estéticos. Estos afectan sobre todo la cara, la espalda y el pecho, donde es donde llega más luz solar, y aparecen desde los 2 años de vida en este síndrome, y son más frecuentes entre la pubertad y los 35 años. Y estos generalmente los encontramos numerosos, con aspecto polimórfico, sin predilección por el sexo, y pueden afectar incluso en zonas del cuerpo donde no están expuestas a la luz solar. Y estos pueden ser muy agresivos desde un principio, y sobre todo en la cara. Y bueno, en la cara generalmente se encuentran en los párpados, en la nariz, en la región malar y en el labio superior. Aquí en estas imágenes pues solamente se encuentra una persona con muchos carcinomas en la espalda, y aquí se ve uno ampliado. Otra manifestación clínica importante son las depresiones digitopalmares. Estos son resultados de hiperkeratosis periférica en el dorso palmar y plantar, y esto provoca que haya una ausencia de la capa córnea en el centro de la lesión, y es por eso que se observan como manos con depresiones, bueno, en las plantas. Y otra manifestación importante son los queratoquistes odontogénicos. Estos son maxilomandibulares y suelen ser agresivos, y son muy comunes. En esta imagen aquí podemos observar un queratoquiste que fue removido y que ya está la imagen cicatrizada. En el diagnóstico, pues es una combinación de radiografías y los criterios clínicos, y en caso de que el paciente no tenga familiares, es recomendable mandarlo a hacer un estudio de genética. En tratamiento y pronóstico, pues este síndrome no tiene un tratamiento específico, y pues lo principal sería el apoyo interdisciplinario entre pues diferentes profesionales, como pueden ser dermatólogos, cirujanos plásticos, oncólogos, odontólogos, cirujanos maxilofaciales y otros, dependiendo de las características que presente el paciente. Y debido a la alta predisposición del desarrollo de los carcinomas vasocelulares agresivos, es preferible que o que se diagnostiquen temprano y oportunamente, para que puedan tener un pronóstico favorable. Como en esta persona que se ve, esta es una imagen preoperatoria de múltiples carcinomas vasocelulares en cara y cuello. En la imagen allá ya fueron retirados. La siguiente es la
porfiria congénita eritropoyética. Esto también se conoce como enfermedad de Gunther y es un trastorno con herencia autosómica recesiva. Bueno, en esta enfermedad lo que pasa es que la enzima denominada uroporfirinógeno 3 sintetasa es muy baja. Entonces lo que ocurre es una producción aumentada de porfirinas. Y las porfirinas son proteínas que ayudan a la hemoglobina a transportar el oxígeno a la sangre. Y bueno, estas porfirinas se acumulan en el cuerpo, principalmente en las hematíes. Y eso es lo que causa los problemas propios de la enfermedad. En prevalencia tenemos que es una enfermedad muy rara. Se encuentra un individuo entre cada 2 o 3 millones. Entonces generalmente pues son mutaciones de nuevo las que se encuentran. En características clínicas, bueno, en los niños recién nacidos se puede identificar ya que su orina va a ser roja y esta coloración varía de un día a otro. Y aquí en esta imagen pues puse una lámpara de Wood en la que se observa cómo brilla por la presencia de porfirinas aquí en la orina y en los dientes del niño. Y otra característica, bueno, la piel es muy sensible a la luz y esto ocasiona que se torne frágil y por lo mismo de que es frágil se aparecen ulceraciones y ampollas y ocurre predominantemente en las zonas que están expuestas al sol, como son el dorso de las manos, la cara, los pabellones auriculares y el cuero cabelludo. En esa imagen pues se puede observar cómo la persona se ve como si tuviera la cara quemada, porque pues, sí tienen la cara quemada, pero pues por el sol. Y la curación puede ser lenta y las heridas pueden infectarse. Y también en esas personas suelen ser sensibles a la luz. Y estos, bueno, una exposición a ella puede ocasionarle ulceraciones y cicatrices en los ojos. Y algunas personas pueden hasta perder las pestañas y esto favorece una irritación ocular por lo mismo de que entran más partículas de polvo y contaminación. También pueden presentar anemia en diferentes grados. Y esta se presenta porque las porfirinas dañan algunos hematíes que son captados y destruidos por el vaso. Y en anemia, como síntomas, pues se incluye el cansancio, respiración agitada después de ejercicios mínimos y palidez en la piel. Y pues se puede confirmar que es anemia con un análisis de sangre. Y en la boca pues se encuentra una decoloración de la dentición como resultado de depósito de porfirina en los dientes. En los dientes deciduos se suele ver un color más intenso porque la porfirina se encuentra en la dentina y en el esmalte, y en los dientes permanentes solamente se encuentra en la dentina. También se puede observar osteoporosis, que esta misma condición pues favorece las fracturas por mínimos traumatismos, y también puede aparecer un exceso de vello corporal, pero especialmente en la cara y en el dorso de las manos. Y en tratamiento, pues en estos pacientes aún no se tiene un tratamiento específico, pero se pueden tratar sobre la estética, tratamientos de estética, o si son personas que ya tienen un avance de la enfermedad muy grave, pues se realiza un trasplante de médula ósea, pero pues tiene muchas complicaciones ya que el donante tiene que tener una médula ósea idéntica y se administran inmunosupresores y pues es un tratamiento muy complicado.
El siguiente tema es hipofosfatemia familiar. Este también se conoce como raquitismo hipofosfatémico resistente a vitamina D. Tiene una herencia ligada al cromosoma X y el gen es de metaloproteinasa de zinc, que se conoce como PETS, y es el gen regulador de fosfato con actividad endopeptidasa en el cromosoma X. Y este también se cree que está relacionado con la vitamina D, aunque aún no se sabe exactamente cómo. Bueno, se utilizaba la vitamina D para el raquitismo, pero en algunos individuos el raquitismo no parecía responder a la vitamina D. Entonces, esta condición pues se denominó raquitismo resistente a la vitamina D. Y en prevalencia tenemos que es uno de cada 20.000 nacimientos. Bueno, una diferencia que encontramos entre los pacientes resistentes y los no resistentes a la vitamina D es que los pacientes afectados por raquitismo dependiente a vitamina D tienen hipocalcificación de los dientes, y los que son resistentes a vitamina D no lo tienen, aunque estos dos trastornos tienen características muy similares. Bueno, en el raquitismo dependiente de vitamina D, la etiología es que es causado por la falta de la enzima responsable de convertir el precursor de vitamina D inactivo, que es el calcifediol, en el metabolito activo, que es el calcitriol, y esto en el riñón. Como características clínicas, pues encontramos que el paciente se va a encontrar con baja estatura. De aquí el segmento superior del cuerpo va a parecer normal, pero el inferior es como si estuviera corto. Y además de que sus piernas suelen estar arqueadas. Y el envejecimiento de estos pacientes puede terminar, bueno, generalmente causa anquilosis en la columna vertebral de estos pacientes. Y desde el punto de vista dental, pues los dientes de estos pacientes tienen una cámara pulpar grande y los cuernos pulpares se pueden extender hasta la unión dentino-esmalte, como se ve en esta imagen, o como se observa en esta radiografía también, que es una cámara pulpar grande y los cuernos muy extendidos. Y por lo mismo de que los cuernos están muy extendidos, en algunos casos el esmalte de las cúspides pues se puede desgastar, y esto causa pues exposición pulpar y consiguiente muerte pulpar en estos pacientes. O también pues esos pacientes tienen dentina anormal, que se conoce como dentina globular, y esta suele presentar hendiduras, y las hendiduras se pueden extender desde la cámara pulpar hasta la unión dentino-esmalte, y a causa de esto también se pueden observar microfisuras dentro del esmalte, y generalmente la pulpa no es vital debido a la contaminación bacteriana que se filtró por estas hendiduras. En tratamiento, pues hay tratamiento para las diferentes características clínicas. Para una estatura normal, pues es un tratamiento temprano con calcitriol y múltiples dosis diarias de fosfato. Endodoncias en los dientes afectados en la pulpa. Y también se ha descubierto que el inicio de terapia en los niños con un compuesto sintético de vitamina D puede reducir los problemas dentales. Y esto se supone una comparación con niños que sí tomaron este compuesto sintético y otros que no. El
siguiente es el síndrome de Marfan. Este tiene una herencia autosómica dominante y ocurre en mutaciones en el gen FBN1, que es el que codifica la fibrilina 1, que es una proteína esencial en el tejido conectivo. Por lo tanto, este síndrome de Marfan es una enfermedad sistémica del tejido conectivo que tiene características variables. Pueden ser manifestaciones cardiovasculares, musculoesqueléticas, oftalmológicas y pulmonares. Y de epidemiología, pues encontramos que tiene una prevalencia de 1 en 5,000 y afecta por igual a ambos sexos. En características clínicas, encontramos que los síntomas pueden aparecer a cualquier edad y son muy variables de una persona a otra, incluso si las personas son de la misma familia. La afectación cardiovascular se caracteriza porque tiene una dilatación progresiva de la aorta que va acompañado de un riesgo elevado de disección aórtica, lo que afecta el pronóstico en las personas. Y esto puede conducir a una insuficiencia de la válvula aórtica. Otra característica es una insuficiencia mitral, que podrá complicarse, que puede causar arritmias, endocarditis, insuficiencia cardíaca. Y también estas personas muestran dolicostenomelia, que es una longitud excesiva de las extremidades, como son de los brazos y de las piernas, además de que tienen talla grande. Aracnodactilia, que son los dedos alargados y por eso se comparan como las patas de araña, y una hipermovilidad articular. Y leí que algunos pacientes que sufren de este síndrome pueden doblar los dedos de la mano hasta 180 grados. No todos, pero sí algunos. También podemos encontrar deformidad torácica con pectus carinatum, que es como el tórax hacia afuera, o pectus excavatum, que se ve como si estuviera hacia adentro, como un hoyito. También se puede encontrar dolicocefalia, que es un cráneo alargado en esa forma. Hiperlaxitud articular o hipoplasia malar, como se observa en este niño recién nacido, como el hueso malar que no se desarrolló bien. Y una afectación oftalmológica puede ser una luxación del cristalino, como se ve en la imagen de hasta acá, o una miopía axial. Además pueden presentarse signos cutáneos como estrías atróficas, riesgo de neumotórax, que es cuando el aire del pulmón sale. Aquí se ve en esta imagen, sale del pulmón a la pleura, lo que ocasiona un colapso pulmonar. Y también ectasia dural, que bueno, este es el ensanchamiento del saco dural en esta zona. Y esto causa dolor dorsal en más del 50% de los pacientes con este síndrome y resulta muchas veces incapacitante. Bueno, también muchas personas con el síndrome de Marfan tienen un maxilar superior pequeño y alto, como se observa en esta imagen, un paladar arqueado, lo que ocasiona que las piezas se amontonen o se apiñen, y una mandíbula grande. Eso puede que esté o puede que no esté. Y esto último de la mandíbula grande favorece la luxación mandibular,
y a veces, bueno, que suele suceder cuando comen o cuando bostezan. Y bueno, estas personas con síndrome de Marfan no necesariamente tienen todas las manifestaciones que se describieron. Algunas pueden tener una discapacidad grave, moderada, tardía, y hay otras personas que tienen el gen alterado pero no tienen manifestaciones físicas. Y en tratamiento y pronóstico, pues debe de ser multidisciplinar con la intervención de diferentes especialistas, como pueden ser cirugía para las anomalías esqueléticas, como en Pectus excavatum, que se sometió a cirugía para verse normal, o también puede ser cirugías oculares para los problemas de luxaciones y miopía. Además de que se debe de tener un seguimiento regular, y si se sigue este seguimiento, pues las personas tienen una esperanza de vida similar a la población en general. Y por último, la hemofilia A y B. Este es un trastorno ligado al cromosoma X. Esta es un trastorno hemorrágico asociado a la deficiencia genética de cualquiera de los factores de coagulación de la sangre, ya sea el 8 o el 9. En la hemofilia A hay deficiencia del factor 8 y representa del 80 al 85% de las diátesis hemorrágicas. Y la prevalencia, pues, decía que en Estados Unidos 1 de cada 10,000 personas la tenía, y alrededor del 30% de todos los pacientes eran mutaciones de novo. La hemofilia B, que es la enfermedad de Christmas, que se determinó así porque fue el apellido de la primera persona, que fue un niño canadiense que se registró con hemofilia B, y fue en 1952. Y esta hemofilia B es similar a la hemofilia A. Se transmite de igual manera, solamente que en esta la deficiencia es el factor 9. Y la prevalencia es mucho menor que la hemofilia A. Aquí encontramos 1 en 60,000 pacientes. Perdón, 1 en 60,000 personas. Esta es famosa porque era común entre las familias europeas y se creía que fue a causa de la endogamia. Y no se sabe si fue una deficiencia del factor 8 o del factor 9, porque todas las personas murieron antes de que se pudieran desarrollar estudios de diagnósticos definitivos. En características clínicas, pues tenemos que se puede reconocer en los niños recién nacidos cuando se les hace la circuncisión, ya que ahí se puede observar si hay algún trastorno hemorrágico. Y bueno, las mutaciones ocurren en diferentes sitios del factor 8 y se han identificado cerca de 900 mutaciones diferentes, y esto da como resultado diversos grados de expresión de la enfermedad. Y aquellas mutaciones que afectan las porciones más importantes o más grandes traen una enfermedad más grave. Y esto, bueno, se refleja en que, por ejemplo, un paciente con 25% de los niveles del factor 8 podría tener una vida más normal a un paciente con menos del 5%. Y este paciente con menos del 5% es el que manifiesta tendencia a los hematomas con un golpe pequeño, un trauma menor. A veces se puede producir una hemorragia profunda durante una actividad cotidiana que puede afectar los músculos, los tejidos blandos, las articulaciones, y sobre todo aquellas que soportan peso, que es hemartrosis, y especialmente se pueden observar en las rodillas.
El resultado incontrolado de un sangrado es la formación cicatricial a medida de que el cuerpo elimina la sangre extravasada, y esto causa una deformidad paralizante de las articulaciones de la rodilla, que es secundaria a artritis y luego anquilosis. Y también una hemorragia tisular puede dar como resultado una formación de una masa que es similar a tiene un aspecto de tumor, y este se denomina pseudotumor de hemofilia, porque pues no es un tumor, solamente es sangre que se formó, que formó esta forma, pues. Y estos pseudotumores de hemofilia también se han encontrado en las regiones bucales. Y cualquier laceración puede provocar una hemorragia incontrolable. Por eso es importante pedir a los pacientes una prueba de detección, como donde venga el recuento de plaquetas, el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina, etc. En tratamiento y pronóstico, pues tenemos que la terapia de reemplazo del factor de coagulación es importante, es el tratamiento más utilizado, y para los pacientes con hemofilia leve, que son del 5 hasta el 40% de los niveles normales del factor 8, generalmente no necesitan un tratamiento específico, más bien se dan como indicaciones de cuidado. Bueno, por los pacientes con deficiencias graves, que puede ser el menos del 1% de los niveles normales del factor 8, se deben de administrar inyecciones del factor de la coagulación que le haga falta en cuanto tenga un episodio hemorrágico, para evitar complicaciones, sobre todo si está relacionado con algún golpe en las rodillas, para evitar deformidades y que como consecuencia se paralicen las rodillas. Y bueno, como sabemos, no se debe de administrar medicamentos que contengan aspirina, que pueden tener consecuencias muy graves. Además de que, bueno, como datos, actualmente se puede utilizar mediante técnicas moleculares, se puede confirmar que mujeres de la familia son portadoras, y también se pueden identificar los fetos masculinos afectados y qué tan afectados están. Y para estos pacientes se recomienda un cuidado dental óptimo para poder prevenir cirugías en un futuro. Pero si sí se necesitara una cirugía oral o periodontal, es obligatoria la consulta con el médico del paciente. Y generalmente estos pacientes, cuando se someten a una cirugía, se administra el factor de coagulación justo antes de la cirugía, y si fue un procedimiento quirúrgico extenso, se pueden agregar dosis adicionales después de la cirugía. Y bueno, como historia, aunque se salvaron muchas vidas con la terapia de reemplazo de factores de la coagulación, también hubo unas complicaciones trágicas. La crioprecipitación fue el método tradicional de concentración de factores de la coagulación del suero, y también resultó concentración de varios virus, incluidos el de hepatitis y el VIH. Perdón. Y pues actualmente más del 40% de los pacientes con hemofilia A y B de Estados Unidos están infectados con hepatitis C. Y entre el 80 y el 90% de los pacientes hemofílicos tratados con diferentes dosis de crioprecipitado de factor 8 estaban infectados con VIH. Bueno, eso fue como los primeros tratamientos. Y pues muchos pacientes
terminaron desarrollando el SIDA. Pero con la tecnología de ahora, pues se puede proporcionar otra fuente del factor 8 que se fabrica insertando el gen del factor 8 humano en una bacteria. Esta bacteria lo puede sintetizar y en este método pues no hay riesgo de contaminación viral. Y el otro problema que también pueden tener los hemofílicos es que el 6% de las personas con hemofilia A pueden desarrollar anticuerpos dirigidos contra el factor 8. Entonces, pues sus anticuerpos destruyen el factor 8 que se les pueda haber inyectado. Y pues también actualmente hay otras investigaciones en las que se administra el factor 7A recombinante, que son unas investigaciones más nuevas y han resultado ser eficaces, pero ser muy costosas. Y bueno, como conclusión personal sobre la importancia del odontólogo de conocer estas enfermedades, pues yo pienso que estos síndromes presentados, pues todas tuvieron manifestaciones bucales, por lo tanto deberíamos de conocerlas, sobre todo para saber qué anomalías anatómicas se pueden presentar y saber cómo actuar ante ellas, como cambiando, cuando anestesiemos, o por ejemplo si es alguna extracción, pues tener en cuenta que la anatomía no va a ser igual, además de tener más consideraciones sistémicas en estos pacientes, ya que muchos tienen daños sistémicos importantes. Y además, pues cada vez los síndromes son más frecuentes debido a los cambios ambientales desfavorables en unión con los factores genéticos. Y pues eso es todo de mi parte. Gracias.